18 de abril de 1955. La ciudad indonesia de Bandung atrae la atención mundial. 29 altos representantes de África y Asia se reúnen aquí. Un hecho sin precedentes. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored people, in the history of mankind. En Bandung, lo que en ese entonces se llamaba el Tercer Mundo, se presenta en el escenario internacional: indios, chinos, vietnamitas. Todos quieren ser escuchados y alientan a las naciones oprimidas a rebelarse. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas han tenido que abandonar sus colonias. Después de Asia, este proceso continúa en África. Nuevos estados buscan su lugar en el sistema internacional, que está dominado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Marzo de 1957. Júbilo en las calles de Accra, capital de la antigua Costa de Oro británica. Acaba de declarar su independencia y ahora se llama Ghana. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors. Toils of the brave which have brought results. It's not every day that a new name is written on the map. Ghana, first African colony to achieve full independence. La figura central de este movimiento de independencia es el economista Dr. Kwame Nkrumah, un militante anticolonial desde su juventud. But this is an opportunity for the African to demonstrate to the world that the African, given the chance, can manage his own affairs. And with the experience we have had, I'm quite sure that we shall be able to live up to this opportunity. El nuevo presidente quiere impulsar la economía del país a través de la modernización. Pero la dura realidad frena su optimismo. Durante más de un siglo, cientos de millones de africanos fueron dominados por las potencias coloniales. Gran Bretaña, Francia, Bélgica, el Imperio Alemán, España, Portugal y otros explotaron a las personas y los recursos naturales y destruyeron las culturas indígenas. En la década de 1950, tanto Ghana como los otros países que participaron en la conferencia de Bandung carecen de los recursos financieros necesarios. Los compromisos acordados allí para una estrecha cooperación se cumplen solo parcialmente. Los recursos económicos y técnicos imprescindibles para la modernización se encuentran en Estados Unidos o en la Unión Soviética. Las dos superpotencias prácticamente han dividido el mundo desde 1945 y han trazado una frontera casi infranqueable en el corazón de Europa. Estados Unidos promete libertad individual y prosperidad, mientras que la Unión Soviética ofrece igualdad social y planificación económica centralizada. Las dos ideologías opuestas rivalizan en todos los ámbitos: economía, deportes, cultura, pero también en la tecnología nuclear y espacial. Quieren demostrar al resto del mundo la superioridad de su sistema. En esta competencia que se convierte en la Guerra Fría, parece casi imposible no tomar partido por una de las dos partes.
El presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, ha estudiado en Estados Unidos y en un primer momento se inclina por este país. Busca allí ayuda para el gran proyecto de una represa en el río Volta, con el objetivo de expandir la red eléctrica del país. El presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, ve a los nuevos estados africanos como nuevos mercados y fuentes de materias primas, pero también como regiones estratégicamente importantes. 21. Pero también son aliados adicionales que cuentan con votos en las organizaciones internacionales. Todo esto no debe caer en manos de Moscú. El proyecto de la represa se firma. En el Kremlin, también el primer secretario del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, sigue con interés lo que sucede en África. Este es un fenómeno asombroso de nuestra época, declara. Los comunistas son revolucionarios, y sería malo que no sepan ver las nuevas oportunidades y encontrar formas y medios para alcanzar el objetivo fijado con la mayor certeza. Para cumplir sus ambiciones, establece nuevas secciones dedicadas a las relaciones internacionales. Los servicios secretos KGB y GRU reciben informes sobre la situación en África. La carrera por el continente ha comenzado. Sin embargo, esta vez los africanos intentan imponer sus propias reglas. Para evitar una nueva colonización, Nkrumah apuesta por la competencia. Apenas regresa de Washington, se contacta con Moscú y solicita ayuda para otro proyecto, la construcción de una planta hidroeléctrica. A Nkrumah le atrae el modelo de crecimiento soviético, basado en el centralismo, la colectivización y la movilización de las masas. Sin tener en cuenta a sus socios estadounidenses, el presidente de Ghana declara: el capitalismo es un sistema demasiado complejo para una nación que acaba de independizarse. Por lo tanto, necesitamos una sociedad socialista. El acercamiento desagrada a los estadounidenses. Sin embargo, detener la ayuda ya prometida significaría empujar al país a los brazos del Kremlin. Eso no es una opción. Nkrumah está en medio de la Guerra Fría, sin tomar partido por ningún bando. Para nuevas alianzas, el presidente ganés se dirige al primer ministro chino Zhou Enlai y también mantiene relaciones con la antigua potencia colonial británica. Esta estrategia pronto encuentra imitadores en África, como en el Congo. Apenas 3 años después, esta antigua colonia se independiza de la corona belga y del rey Balduino. Nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 à l'indépendance et à la souveraineté internationale. El hombre del momento se llama Patrice Lumumba. Después de años de encarnizada lucha y una condena a prisión, el sindicalista de 35 años se convierte en primer ministro de un Congo libre. Cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser le Belge du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. El llamamiento idealista de Lumumba permanece como un piadoso deseo. En realidad, no se hace nada para garantizar una transición exitosa, y muchos belgas en el Congo no están dispuestos a ceder el poder. Cinco días después del discurso de Lumumba, estalla un levantamiento de soldados negros contra sus oficiales blancos.
La rebelión lleva a una huelga general, manifestaciones y disturbios. Muchos blancos abandonan el país. Dans le Bas-Congo, il y a eu des brimades, des exactions, il y a eu des viols, il y aura des morts. C'est l'exode massif par le fleuve vers Brazzaville. Lumumba intenta salvar la situación al destituir a los oficiales belgas del ejército. Al mismo tiempo debe lidiar con un segundo conflicto: los intentos de secesión de la provincia de Katanga en el sur del país. El gobernador Moïse Tshombe emplea mercenarios para imponer la independencia de Katanga. La crisis es seguida de cerca por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Katanga posee grandes depósitos de uranio, lo que le hace estratégicamente importante para los programas nucleares de ambas superpotencias. Gracias a un acuerdo con los colonizadores belgas, los estadounidenses habían tenido acceso a ellos. El uranio de Katanga también fue utilizado para las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Cuando Lumumba examina la posibilidad de negociar con la Unión Soviética, el oeste teme que se esté alineando con Moscú. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. En el contexto de la Guerra Fría, tales palabras no tranquilizan a las potencias occidentales. Bélgica envía alrededor de 10.000 soldados al Congo. Oficialmente, su misión es proteger a la población blanca de los disturbios. En realidad, algunos belgas apoyan activamente la secesión de la rica provincia minera de Katanga para asegurar sus intereses económicos. Solo 11 días después de la independencia del Congo, Moïse Tshombe declara la independencia unilateral de la provincia de Katanga. Ante esta violación de la soberanía de su estado, Lumumba pide a la ONU ayuda militar para recuperar el control de Katanga. La ONU envía inmediatamente cascos azules para asegurar la retirada de los belgas, pero rechaza el uso de la fuerza contra el gobierno secesionista de Katanga. Arrinconado, el primer ministro congoleño pide ayuda a la Unión Soviética. El Kremlin ve la oportunidad de ganar un nuevo aliado africano y abre una embajada soviética en la capital, Leopoldville. La Unión Soviética critica la intervención de Bélgica como neocolonialismo. Lumumba se convierte en un símbolo de la lucha contra el imperialismo occidental. El gobierno de Washington está inquieto ante el nuevo giro de los acontecimientos. El acercamiento de Lumumba a Moscú les preocupa. Los informes de inteligencia son alarmantes. Larry Devlin, jefe de la CIA en Leopoldville, informa a su gobierno: creemos que será un hombre fuerte, eliminará la oposición moderada y quiere un régimen bajo la influencia o el control total de los comunistas. La reacción no tarda en llegar. El director de la CIA, Alan Dulles, declara: el derrocamiento de Lumumba es nuestra principal prioridad. Para alcanzar este objetivo, Estados Unidos recluta a un alto oficial del ejército congoleño, un ex protegido de Lumumba, Joseph Mobutu. Es un feroz enemigo del comunismo y quiere gobernar el Congo a toda costa.
Fortalecido con la ayuda financiera y militar estadounidense y respaldado por Bélgica, Mobutu se encarga del trabajo sucio. Derrumba a Lumumba, lo pone bajo arresto domiciliario y persigue a los opositores políticos. Le colonel Mobutu, appuyé par l'armée, annonçait qu'il prenait le pouvoir. Il ordonnait en même temps la fermeture des ambassades soviétiques et tchécoslovaques. Dans le délai de 48 heures, on devait voir le personnel de ces ambassades préparer leur déménagement et brûler leurs archives. Escondido en un coche pequeño, Lumumba escapa inicialmente de su residencia. Sin embargo, una semana después, las tropas de Mobutu lo capturan y lo entregan a los rebeldes de Katanga. El 17 de enero de 1961, el primer ministro congoleño es asesinado y su cuerpo se disuelve en ácido para evitar celebraciones conmemorativas. Mobutu parece ser, a los ojos de Estados Unidos, el sustituto ideal. Es de nuestro interés apoyar al coronel Mobutu como contrapeso, escribe Larry Devlin a la sede de la CIA. Y continúa. Él espera instrucciones ahora y en el futuro. Washington ha puesto en juego una pieza pro-occidental en el Congo. El Kremlin queda fuera de la contienda. El recién elegido presidente Kennedy agradece personalmente a Mobutu por su ayuda. Mi general, sin usted no habría sido posible y los comunistas habrían tomado el poder. De manera encubierta, el dinero de la CIA fluye hacia Mobutu, según informes no confirmados, hasta $20 millones. La muerte de Lumumba provoca indignación en todo el mundo. En Nueva York, una sesión de la ONU es interrumpida por militantes afroamericanos. Acusan a Estados Unidos de asesinar al primer ministro congoleño. Se producen manifestaciones contra Estados Unidos. Muchos jefes de Estado africanos se expresan con hostilidad. En Ghana, la fuerte crítica a Nkrumah incluso pone en peligro la financiación de su proyecto de la represa. Los Estados Unidos están a punto de perder la simpatía de los africanos. A esto se suma que siguen apoyando el régimen del apartheid en Sudáfrica. Este sistema de estricta segregación racial es una invención de la minoría blanca que cree estar destinada por Dios a gobernar sobre los negros. Chaque nation a sa place dans le plan de Dieu, comme c'est écrit dans la Bible. Faites que l'indigène croie en Jésus-Christ et vous aurez résolu la moitié de vos problèmes. Ensuite, il vous obéira et il apprendra à aimer son maître. La segregación racial se impone mediante la fuerza bruta. El ANC, el partido de la oposición negra, está prohibido desde 1960. Sus líderes son exiliados o condenados a largas penas de prisión. El más prominente, Nelson Mandela. A pesar de las críticas internacionales, Estados Unidos no quiere abandonar a su importante aliado. Sudáfrica es un bastión contra las aspiraciones comunistas en la región, y el país posee depósitos de uranio, minas de diamantes y metales preciosos como el oro. El ANC, que sigue activo desde el extranjero,
no tiene otra opción que buscar apoyo en la Unión Soviética. El Kremlin se presenta como un aliado de los movimientos anticoloniales. Moscú ofrece formar a los líderes del ANC y denuncia la política de discriminación estadounidense. A principios de la década de 1960, la Unión Soviética es un socio codiciado en África. Soviet Union's top salesman of communist doctrine gets the VIP treatment in Ghana as he arrives with a briefcase full of promises. Las visitas mutuas de dignatarios africanos y soviéticos no cesan. Se firman numerosos acuerdos. Casi 40 países se benefician de las decenas de miles de ingenieros, asesores políticos y militares enviados por el Kremlin. La Universidad de la Amistad de los Pueblos, RDUN, en Moscú, se renombra en 1961 como la Universidad Patrice Lumumba de la Amistad de los Pueblos. Ofrece generosas becas a los estudiantes africanos. Москва, Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Подготовка специалистов ведется здесь на 6 факультетах: физико-математических и естественных наук, инженерном, медицинском, сельскохозяйственном, историко-филологическом, на факультете экономики и права. En el programa obligatorio, cursos de idiomas. Как вас зовут? Меня зовут Шила. Сколько вам лет? Мне 21 год. También es obligatorio visitar el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja y descubrir el invierno ruso. Русская зима, русская тройка, русская песня. Это останется на всю жизнь. Ante los estudiantes africanos, Khrushchev se muestra fraternal y generoso. No nos importa si no se convierten en comunistas. Pero siempre serán personas honestas si dedican su vida al servicio de su pueblo y no al saco lleno de oro. Ante la estrategia soviética, el presidente de Estados Unidos, Kennedy, debe reaccionar. No está en sus planes dejar África en manos de la Unión Soviética. We can welcome diversity, the communists cannot. For we offer a world of choice, and they offer a world of coercion. El núcleo de la nueva soft power de los Estados Unidos. El Cuerpo de Paz, creado en 1961. Jóvenes voluntarios en una misión humanitaria que enseñan inglés, mecánica y medicina. I'm gonna join the Peace Corps, hard working Peace Corps. Gonna be a Valentino across the blue. I'm gonna join the Peace Corps, ever loving Peace Corps. Gonna teach them foreign gals a thing or two. Our Peace Corps, I want to emphasize, is not designed as a weapon of propaganda. Is not designed as a tool in the Cold War. It is a genuine effort by the people of the United States to play their part in working for peace. They will live at the same level as the citizens of the country which they're sent to, doing the same work, eating the same food, speaking the same language. Mejorar la imagen de Estados Unidos se vuelve aún más importante, ya que la guerra de Vietnam frena los esfuerzos en África. En las mentes surge el espectro de un colonialismo estadounidense. Totalmente centrado en el conflicto en Asia,
Estados Unidos reduce su compromiso en África subsahariana. También porque en el continente muchas cosas están estancadas. Aproximadamente una década después de la primera ola de declaraciones de independencia, la gente está decepcionada de sus políticos. Las grandes promesas de justicia social y crecimiento resultan ser a menudo solo frases vacías. Algunos como Nkrumah se han convertido en autócratas, con un sistema de partido único y culto a la personalidad. El pionero ganés de la descolonización es derrocado en 1966 por un golpe de Estado. Sus estatuas derribadas, sus escritos quemados. The cost of Nkrumahism became too great for the people to bear. Vast prestige projects sapped the country's dwindling wealth. The rulers lived in opulence, while the average Ghanaian worker would be lucky to earn $40 a month. A finales de la década de 1960, una nueva generación de políticos africanos toma el poder. Uno de sus representantes es el general somalí Mohamed Siad Barre. En 1969 lidera un golpe de Estado contra el gobierno pro-occidental en Mogadiscio. Anuncia: para garantizar los intereses del pueblo somalí, declaramos que Somalia será un Estado socialista. La declaración se refuerza con carteles y símbolos que no dejan duda de su convicción. Una señal que Leonid Brezhnev, el nuevo hombre fuerte en el Kremlin, no puede ignorar. Geoestratégicamente, Somalia tiene un valor crucial. A través de sus puertos se puede controlar la ruta comercial entre el Canal de Suez y el Océano Índico. En 1974 se firma un acuerdo de cooperación. Llegan ingenieros soviéticos para construir instalaciones militares en el Golfo de Adén y expandir el puerto. La República Democrática Somalí se convierte en uno de los socios militares más importantes de la Unión Soviética en África. Ese mismo año en Portugal, antigua potencia colonial de Europa, la Revolución de los Claveles pone fin a 40 años de dictadura. El nuevo gobierno democrático decide retirarse de Angola, cuya costa los portugueses habían controlado desde el siglo XVI y que se convirtió formalmente en colonia a partir del siglo XIX. Antiguo centro de comercio de esclavos, Angola será una de las últimas colonias en independizarse. Un año y medio después, el 11 de noviembre de 1975, será el día señalado. Según los acuerdos con los portugueses, el MPLA, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, tomará el poder. A la cabeza se encuentra el socialista Agostinho Neto. Como antiguo estudiante de medicina en Lisboa, goza de la confianza de los antiguos colonizadores. Sin embargo, su posición está en peligro. Il y a une tentative de l'impérialisme pour néocoloniser le pays. Et même, il y a aussi des tentatives d'introduire ici dans le pays des forces étrangères. Esas potencias extranjeras están representadas por dos grupos insurgentes que disputan el poder. El FNLA, el Frente Nacional de Liberación de Angola, con foco en el norte, y la UNITA, de Jonas Savimbi, principalmente en el sur. Ambos son apoyados por Estados Unidos y el Congo, que bajo el gobierno de Mobutu en 1971 se transforma en Zaire.
Su objetivo: evitar un gobierno socialista en Angola. Entre los tres grupos estalla una guerra civil. Quien controle la capital, Luanda, el día de la independencia, el 11 de noviembre de 1975, será el vencedor. Para las dos potencias rivales del mundo, se abre una nueva oportunidad para ganar terreno en África. Solo una cosa frena sus ambiciones expansionistas: la política de distensión en la que Moscú y Washington han apostado desde hace algunos años. En este contexto, cualquier intervención activa por parte de ambos lados sería vista como una provocación. Tras una breve vacilación, Moscú decide finalmente intervenir en el conflicto. Para no poner en peligro la distensión, Estados Unidos y la Unión Soviética no envían tropas a Angola. Sin embargo, el Kremlin apoya al MPLA, entre otras cosas, con armas y ayuda logística. Lo que permite que Agostinho Neto ocupe Luanda en agosto de 1975. En la Casa Blanca se vive una gran preocupación. The Soviet Union has sent close to $200 million worth of military equipment to Angola. Soviet actions in Angola, if continued, are bound to affect the general relationship with the United States. Profundamente preocupado, Henry Kissinger, asesor del presidente de Estados Unidos, se reúne con el director de la CIA, Bill Colby, en la oficina oval. El MPLA, respaldado por los soviéticos y cubanos, debe ser detenido a toda costa. La CIA inicia una operación secreta. Los opositores de Neto reciben material por valor de $50 millones. Las entregas se realizan a través del Zaire de Mobutu, un aliado de Estados Unidos. Y Mobutu no es el único apoyo que Washington moviliza. También Sudáfrica está involucrada. Pretoria envía alrededor de 3.000 soldados a Angola como parte de la Operación Savannah. Pronto comienza uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra Fría. Equipadas con armas estadounidenses, las tropas rebeldes avanzan desde el norte y el sur hacia la capital. El periodista polaco Richard Kapuscinski está en el lugar y describe en su reportaje de guerra el tenso clima que se vive en Luanda poco antes de la llegada de las tropas. ¿Quién llegará primero? El FNLA es un ejército brutal. Hace unos días tomaron la ciudad de Lukala. No hubo sobrevivientes. Cabezas de mujeres fueron lanzadas por la calle. Corazones e hígados fueron extraídos de los cuerpos. El 2 de noviembre, una semana antes del Día de la Independencia, los ejércitos rebeldes están a solo 30 kilómetros de Luanda. Los soldados del MPLA de Neto están rodeados. Ante la situación crítica, él pide ayuda a Moscú. Cuando Moscú responde inicialmente con irritación, Neto se dirige a otro aliado, Fidel Castro en Cuba. Por iniciativa propia, pero con el consentimiento tácito de Moscú, lanza 2 días después la Operación Carlota, el rescate de último momento de una Angola socialista. Aviones del ejército cubano vuelan decenas de veces entre la isla y Luanda, cubriendo cada vuelo cerca de 20.000 kilómetros. Transportaron alrededor de 40.000 soldados y armas. En Angola, a miles de kilómetros de distancia, la Unión Soviética y Estados Unidos libran ahora una guerra subsidiaria.
Los combates terminan con una clara victoria para los cubanos. El MPLA de Agostinho Neto puede tomar el poder. El 11 de noviembre de 1975, Neto proclama la independencia de su país y se convierte en presidente. Oficialmente Moscú se ha mantenido al margen del conflicto, pero nadie se deja engañar. La Unión Soviética ha ganado. Una victoria que para sus rivales estadounidenses es difícil de soportar. We don't think the Russians are going to have any permanent foothold in Africa, in Angola, or anywhere else. The whole record of the African countries is that while they may smile for once in a while on Russian help, they get rid of them as soon as they're able to. Moscú disfruta de su triunfo. El viento finalmente sopla a nuestro favor, declara un portavoz del Kremlin. En cambio, Estados Unidos se siente humillado. También deben hacer frente a duras críticas por su apoyo al régimen en Sudáfrica. Algunos políticos estadounidenses incluso creen que su país acaba de perder la lucha por África. Emocionado por su propio éxito, el Kremlin continúa su ofensiva en el continente africano. Su nuevo objetivo es Etiopía, en el este de África, en gran medida independiente, excepto por la ocupación italiana entre 1936 y 1941. Es uno de los países más antiguos del mundo con existencia continua. Su emperador, Haile Selassie, gobierna como un déspota sobre un pueblo que vive en la pobreza. Solo alrededor del 10% sabe leer y escribir. En 1974 estalla una revolución. Los militares derrocan al emperador, quien muere en prisión al año siguiente bajo circunstancias misteriosas. Al frente de los sublevados, Mengistu Haile Mariam, un oficial de origen humilde. Anuncia que quiere transformar el país según los principios del marxismo-leninismo. También la Universidad de Addis Abeba, financiada por Estados Unidos desde la década de 1950, se convierte en escenario de la revolución. Mengistu inicia pronto una campaña contra sus opositores. En un discurso, el nuevo jefe de Estado de Etiopía rompe botellas con líquido rojo. Quiere mostrar que derramará la sangre de los contrarrevolucionarios. Una ola de terror sacude el país. En los 2 años siguientes son asesinados cerca de 500.000 hombres, mujeres y niños. Los crímenes no impiden que Moscú promueva la transformación socialista del país. Etiopía nacionaliza empresas y colectiviza tierras bajo la dirección del régimen soviético. Moscú cierra los ojos ante este terror rojo. El régimen soviético luego intervino en otro conflicto, el que enfrentó a Etiopía y Somalia, bajo el gobierno de Siad Barre, otro de sus protegidos africanos. El 23 de julio de 1977, tropas somalíes invaden la vecina Etiopía. La razón de esta agresión es el desierto de Ogaden, que está en Etiopía, pero es reclamado por Somalia. Antes de decidirse por un bando, el Kremlin sopesa los pros y las contras. Por un lado está Somalia con su ubicación geoestratégica. Siad Barre es consciente de esta ventaja y no se limita solo a su relación con Moscú. También mantiene contactos con China, Arabia Saudita e incluso con Estados Unidos. Por otro lado está Mengistu en Etiopía, un discípulo ideológicamente leal. En 1983,
Incluso mandó erigir una estatua de Lenin en el corazón de Addis Abeba, supuestamente la más grande fuera de Europa. El político etíope también genera entusiasmo en Europa, especialmente en Erich Honecker. Генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, товарищ Хонекер, прибывший на празднование в Аддис-Абебу, и товарищ Менгисту Хайле Мариам открыли памятник Карлу Марксу. Aquí no solo importa la ideología. Etiopía puede cubrir algunas carencias de suministros de la Alemania Oriental, como la escasez de café, carencias que los altos dirigentes del partido temen que puedan provocar una nueva revuelta popular. Mengistu acepta intercambiar valiosos granos de café por armas de la RDA. Honecker está complacido. Incluso el cubano Fidel Castro quiso formarse su propia opinión. Tras reunirse con el somalí Siad Barre y el etíope Mengistu concluye: Siad Barre es sobre todo un nacionalista. Su socialismo es una cáscara vacía. Mengistu, en cambio, es un hombre tranquilo, serio, sincero y consciente del poder de las masas. Pero la decisión final recae en Brezhnev. En la guerra por el desierto de Ogaden, se pone del lado de Etiopía de Mengistu. El Ejército Rojo inicia una de sus mayores operaciones extranjeras desde la Guerra de Corea. En los 6 meses previos al verano de 1978, Moscú envía armas y material por un valor de $1.000 millones a Etiopía. Según estimaciones de la CIA, Fidel Castro también envía 11.000 soldados. El considerable poder militar aplasta al ejército somalí, apoyado por Estados Unidos. Este conflicto por poder entre las dos superpotencias también termina con una victoria para la Unión Soviética. La relación entre los soviéticos y los estadounidenses alcanza nuevamente un punto bajo. Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, escribe más tarde: la política de distensión se perdió en el desierto de Ogaden. En Estados Unidos soplan vientos diferentes. Desde 1981, el nuevo señor de la Casa Blanca es Ronald Reagan. Para él, la Unión Soviética es el imperio del mal que debe ser destruido a toda costa. El momento parece favorable. Desde hace 2 años, la intervención soviética en Etiopía ha absorbido muchos de los recursos militares de Moscú. Reagan quiere dar el golpe final. Comienza una nueva fase de la carrera armamentista, esta vez en el espacio. The Strategic Defense Initiative, an extensive research and development program, is designed to explore ways of defending America and its allies from ballistic missile attack. Great progress has been made since the program began. Bajo la presidencia de Ronald Reagan, Estados Unidos vuelve a centrar su política exterior en África. Reagan recibe al angoleño Jonas Savimbi, líder del movimiento rebelde angoleño UNITA y opositor del gobierno socialista en el poder, y le promete su apoyo. Al mismo tiempo, Washington reconsidera su relación con Sudáfrica, cuyas políticas de apartheid son cada vez más difíciles de defender. En los hacinados townships, donde vive la población negra, los disturbios se intensifican a mediados de la década de 1980. El ejército sudafricano reprime con violencia. Bajo la creciente presión de las grandes organizaciones negras en Estados Unidos, Washington debe distanciarse de la represión del gobierno sudafricano.
políticos sudafricanos y occidentales comienzan a mantener contactos secretos con el opositor Congreso Nacional Africano, el ANC. Por primera vez, el gobierno de la minoría blanca considera seriamente reformas al apartheid. A cambio, el ANC, hasta ese momento apoyado por Moscú, muestra disposición a realizar compromisos políticos. A mediados de la década de 1980, el comunismo pierde atractivo en muchos países africanos. Por el contrario, el balance es devastador. Especialmente con el leal camarada Mengistu en Etiopía. La colectivización de la agricultura ha provocado una hambruna catastrófica. Se estima que 1,2 millones de personas perdieron la vida. En Moscú, la envejecida clase política no tiene respuesta ante la erosión de su influencia. La Unión Soviética misma lucha con enormes problemas económicos. En 1985, Mikhail Gorbachev se convierte en secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Comienza la retirada de la Unión Soviética de África. Cuando los separatistas eritreos intentan forzar la escisión del norte de Etiopía, Mengistu debe prescindir de la ayuda de Moscú. Y no solo por falta de dinero, sino también porque las prioridades de Gorbachev ahora son mejorar las relaciones con Europa y Estados Unidos. Sobre África, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Kozyrev, declaró en 1988: la mayoría de los países en desarrollo sufren menos por el capitalismo que por su ausencia. Este reconocimiento del fracaso propio suena como el final definitivo de la influencia soviética en África. Un año después, la caída del muro de Berlín. 2 años después, el fin de la Unión Soviética. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Es el fin de la Guerra Fría. En África, la estructura de alianzas construidas durante más de 30 años se derrumba como un castillo de naipes. Estados Unidos abandona a sus aliados anticomunistas, Mobutu en Zaire y Savimbi en Angola. En Etiopía, Mengistu intenta estabilizar el país mediante una serie de concesiones y aperturas económicas graduales. Pero el giro no puede evitar la separación de Eritrea, que obtiene su independencia en 1993. Después de 27 años en prisión, Nelson Mandela se convierte en 1994 en el primer presidente de la Nueva Sudáfrica. El reportero polaco Ryszard Kapuscinski resume: en África, la Guerra Fría se libró de una manera especialmente cruel y cínica. África no pudo hacer nada para detener la masacre. Solo el fin de la Guerra Fría dio al continente la oportunidad de tomar su destino en sus propias manos. En 2002, la Organización de la Unidad Africana fue reemplazada por la Unión Africana. Una nueva herramienta para la cooperación económica y política y una protección contra las ambiciones externas a las que África se ve nuevamente expuesta. Estados Unidos, Europa, pero también Rusia y China se expanden por el continente para explotar valiosos recursos naturales. En 2023, 60 años después de la fundación de la Organización de la Unidad Africana, su presidente Moussa Faki Mahamat advierte sobre un escenario peligroso. La volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique
en terrain de bataille géostratégique, recréant de ce fait une nouvelle version de la guerre froide. Nous devons résister a toutes les formes d'instrumentalisation de nos États membres. África hoy debe protegerse contra nuevas formas de imperialismo para evitar que la historia se repita.